así es. Estamos entonces para todos ustedes con el doctor Antonio Siriaco Cruz. Él es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y que vamos a conversar sobre diferentes aspectos. Yo quiero decir, distinguido decano, que me siento muy orgulloso, lo conozco hace mucho tiempo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Usted tiene una alta valoración, me enorgullece que estés aquí y cuántos profesores real y efectivamente valoran su trabajo. Maestro, para mí es un placer estar con usted, contigo, con el amigo, con el maestro, con el compañero incluso de estudio en una maestría internacional. Y la verdad es que me satisface, Geraldino, estar aquí en tu programa para hablar de los temas que tú consideres, que siempre, tú sabes que la economía generalmente se torna transversal a muchos temas. Así es. Bueno, nosotros conocemos todo lo que ha sucedido con la reforma fiscal reciente, conocemos que el gobierno realmente, después que la reforma fiscal estuvo en el Congreso, decidió retirarla y la reforma fiscal aún todavía es necesaria para el desarrollo de la República Dominicana. Mira, yo pienso que sí. Yo creo que el presidente de la República, que siempre ha dado esos signos de escuchar a la población dominicana, y que tú sabes que cuando se habla de reforma fiscal estamos hablando también de grupos, de intereses que se tocan. No es fácil. Así es. La reforma fiscal siempre tiene un componente de economía política. Y si bien es cierto que la reforma es necesaria, porque hay que resolver problemas estructurales que tiene la economía dominicana, el tema del pago de intereses de la deuda, hay que hacer inversiones importantes en sectores que son clave, como el sector del agua, en el sector de la salud, en el caso de la atención primaria, en el caso de la infraestructura de transporte, que yo creo que hay un espacio importante para hacer inversiones y para eso tú necesitas tener recursos. Entonces, el gobierno preparó una reforma fiscal y esa reforma fiscal, obviamente, cuando se comenzó a conocer, claramente tocaba a muchos sectores. Y tú sabes que hoy en día la sociedad dominicana es una sociedad mucho más abierta, más participativa, hay más clases medias, los jóvenes siempre están reclamando sus espacios y eso implica que cualquier medida que tú vayas a tomar, siempre es importante tocar puertas, escuchar a la gente. Y yo creo que quizás eso fue una falla de diseño que tuvo y básicamente una falla en términos mediáticos, de relato que se deben tener todas las reformas. Y el presidente de la República en ese sentido, cuando vio porque se hacen encuestas, cuando vio las encuestas y vio básicamente la reacción de una parte importante de la población dominicana, entonces decidió retirar esa reforma. Pero eso no significa que se vuelva a retomar en un futuro no muy lejano. Incluso una parte de la reforma se está ejecutando, que es el tema de la racionalización del gasto público. Y cuando se habla de racionalización del gasto público, ya el mismo gobierno comenzó a fusionar ministerios, eliminar instituciones que se consideran que son innecesarias, aprobó la ley de responsabilidad fiscal que se va a aplicar en el año 2025. Es decir, que lo que se retiró y lo que se estableció en pausa para un futuro no muy lejano, según mi punto de vista, es el tema de los impuestos. Perfecto. Siempre los impuestos son los más neurálgicos. Lo más neurálgico y donde evidentemente la gente siempre trata de esquivar los sectores. Y yo creo que un elemento que debe ser aprendido en este proceso, una enseñanza que debe ser aprendida, es el hecho, Geraldino, de que ya sabemos básicamente algún tipo de reclamo de la población en términos de las propuestas contenidas en la ley
de modernización fiscal. Entonces yo creo que ya eso le da al gobierno un espacio para ir haciendo una propuesta mucho más consensuada. Perfecto. Y donde evidentemente se corrijan algunos fallos posiblemente que se establecieron en el diseño y que claramente la población lo rechazó. Por lo tanto, lo que se espera de ahora en adelante, y es lo que ha mencionado el presidente de la República, sencillamente que hay que hacer algunos ajustes, se van a hacer ajustes en términos de la parte del gasto, la racionalización del gasto, y yo creo el combate a la evasión fiscal, que debe ser un tema fundamental. Perfecto. De manera que yo creo que en ese sentido, de ahora en adelante, hasta que no se presente una nueva reforma, el gobierno tendrá que atacar el tema de la evasión y también hacer mucho más eficiente el gasto público. Seguimos con el doctor Antonio Siriaco Cruz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Doctor, mire, de estos puntos que el gobierno sometió, como el ITEVIS, por ejemplo, pero de esos puntos, ¿cuáles fueron aquellos que la población real y efectivamente rechazó más enfáticamente, si se puede saber este caso? Mira, Geraldino, tú sabes que la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales presentó una propuesta, incluso a los principales funcionarios de la parte de Hacienda y de la DGI. La propuesta y la ley que presentó el gobierno quizás cometieron algunos errores de diseño. Por ejemplo, yo creo que un detonante fue la ampliación o el achicamiento de los productos alimenticios que están exentos de impuestos. Es decir, se amplió la base a muchos productos agrícolas de primera necesidad que antes no pagaban y entonces se le puso un 18%. Por ejemplo, el caso de los embutidos, como decimos, el salchichón, o Se el le puso caso, impuesto. un 18% de ITEVI, a las avenas, a las habichuelas, oye bien, a la carne de cerdo. Todo eso, entonces, nosotros en la propuesta de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales planteamos que ni a los alimentos, ni a los medicamentos, ni a la educación estuvieran exentos. Pero, ¿por qué? Porque todavía estamos viviendo en una sociedad que al margen de todo los salarios no son tan altos. Entonces eso generó un gran problema, un gran disgusto en una parte importante de la población. Y tú sabes cómo son las redes sociales, la gente comenzó a escribir, la gente comenzó... Y luego entonces, cuando hubo vistas públicas en el Congreso Nacional, ahí fue que fueron una cantidad de incluso mujeres, amas de casa, y comenzaron. Eso fue algo terrible. En segundo lugar, otro elemento que también para nosotros fue bastante drástico la medida, el tema del IPI, el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Aquí cualquier vivienda ya te cuesta 6 millones, 7 millones, 8 millones, un apartamento. Entonces tú sabes que en la actualidad el monto exento ronda los 9 millones. Si tú tienes un apartamento que cuesta 8 millones, tú no vas a pagar, porque tú estás por debajo del monto exento. Ahora, si una persona tiene un apartamento que cuesta 10 millones, va a pagar por la diferencia, es decir, el monto exento, que es 9 millones, y lo que le cuesta la vivienda, su valor, que son 10 millones, su diferencia es 1 millón. Entonces va a pagar el 1%, en este caso de 1 millón, que son 10.000 pesos. Pero ¿qué ocurrió? Que ese monto exento actual en la propuesta se disminuyó a 5 millones. Entonces una persona un dueño de vivienda que antes no pagaba, cuyo valor eran 8 millones, y va a pagar ahora esa diferencia, 8 menos 5, y va a pagar por 3 millones. Por lo tanto, si se le aplicaba el 1%, iba a pagar
30,000 pesos. Entonces, todo eso, esas dos medidas, obviamente, generó un proceso de crispación en sectores de clase media. Y eso ya ahí se montaron otros sectores, básicamente sectores empresariales, y eso generó toda una especie de poder mediático en los medios de comunicación, que cuando hicieron las encuestas, el mismo gobierno, básicamente los resultados fueron terribles en términos de la aprobación o rechazo al presidente de la República. Y el presidente de la República, en ese sentido, viendo la situación y el contexto político, decidió retirar el proyecto. Pero esos dos puntos fueron determinantes, Geraldino, para toda esa situación que se generó. El tiempo se nos va y nos quedan 3 minutos. Yo quiero tocar esto muy brevemente, ya usted lo inició. Y esto de exención de impuestos y de evasión. El gobierno puede con estos dos renglones conseguir la gran mayoría del dinero que se necesitaría para los asuntos fiscales. Mira, Geraldino, la propuesta de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS partió de la consigna menos evasión y más recaudación. Perfecto. Nosotros, ese es el gran problema que tiene el sistema tributario. Yo pienso que de ahora en adelante, y ya comenzó incluso la DGI, tienen que atacar la evasión. ¿Tú sabes cuánto representa la evasión? Representa casi 3 veces lo que se iba a recaudar. El déficit que el gobierno... Claro. Oye, la evasión representa alrededor del 9%. Eso estamos hablando de casi 700,000 millones. Y el déficit son 254,000 millones. Si se comienza a atacar la evasión, yo creo que eso es una reforma que se haría sin incrementar los impuestos. 2 aspectos que no se me pueden quedar. El barrilito, doctor, eso que es injusto total, para mí, eso es catastrófico para la República Dominicana como ejemplo para la sociedad. Y por el otro lado, hay que seguir dándole dinero a los partidos políticos. ¿Eso pudiera ayudar? Todo eso tiene que ayudar. Fíjate que en la reforma constitucional que se va a firmar ya una nueva constitución, implica esa reforma, la unificación de las elecciones, implica también la reducción del número de diputados, pero obviamente también esa fusión y esa unificación de las elecciones va a implicar un ahorro importante y también el término de la reducción de los diputados. El barrilito, los senadores y los diputados tienen que asumir que hay que sacrificarse, todos tenemos que sacrificarnos. Yo creo que eso hay que en algún momento eliminar. Se nos fue el tiempo, doctor. Qué grato fue, porque conociéndolo con la amistad que siempre nos ha unido y como lo quiere tanto la gente, a mí siempre será un grato placer tenerlo en este programa. No, vamos a venir pronto. Y yo te digo que cuenta conmigo en cualquier momento y estamos a tu disposición, tú lo sabes. Claro que sí, muchas gracias. Conocemos del gran trabajo que viene realizando usted en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Todo el mundo lo quiere. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros en Ecología y Algo Más, y será hasta el próximo sábado cuando estaremos en un programa similar.